Bienvenidos a un programa más de Somos el Combo, un espacio en el que se realizan entrevistas, se analiza la situación política del país y se presentan investigaciones periodísticas. Buenas noches. Estos últimos días han estado cargados de información. Esta semana inició con el comienzo de la transición entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Se contó con la participación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para garantizar ese relevo de mandato. Buenas noches, Marvin. ¿Cómo ves este comienzo de la transición que se realizó a puerta cerrada? Algo distintivo del gobierno, del presente gobierno y lo que esperamos rompa el gobierno entrante. ¿Qué tal, Sonny? Buenas noches, gusto de saludarte. Pues esta noche nos toca estar aquí como en otros programas, solamente nosotros dos, porque se giraron invitaciones a los equipos de transición, tanto del movimiento Semilla como del gobierno. Pero aquí lo más lamentable es que se invitó a los integrantes que son del movimiento Semilla, que son parte del equipo de transición, a Somos el Combo, pero lamentablemente ninguno quiso asistir. Se trata de José Carlos Sanabria, Cristian Espinosa, Abelardo Pinto, Juan Gerardo Guerrero Garnica, Jonathan Mencos y Lourdes Hércules. La justificación de José Carlos Sanabria es de que están ocupados y que no podían atendernos y que lo harían si lo planificábamos con tiempo. Pero aquí lo que yo quiero dejar claro es de que el movimiento Semilla y sus integrantes deben de comprender que hay temas coyunturales y hay temas de más largo aliento que se pueden planificar tal y como lo pedía Sanabria. Pero en este caso, por ser un tema coyuntural, la invitación se giró hace unos días, pero lamentablemente no quisieron asistir. Ellos deben entender que la coyuntura, uno como periodista lo hace abordar ciertos temas en determinados contextos y que imposiblemente se van a poder planificar tal y como ellos lo solicitaban. A mí me preocupa grandemente que si los integrantes del movimiento Semilla dicen que ahora no tienen tiempo, no sabemos cuáles serán las excusas cuando ya estén gobernando. De eso estamos cansados los periodistas y la ciudadanía, que los funcionarios no quieran dar la cara ante los medios de comunicación. Y este es un llamado de atención al movimiento Semilla, porque siempre se tiene que hacer tiempo para hablar con periodistas y medios de comunicación, para explicar lo que se está haciendo, gobernar de cara hacia los ciudadanos y ciudadanas. Y por el otro lado también se giró la invitación a los representantes del gobierno que están dentro del grupo de transición. Se trata, entre otros, de Rafael Rodríguez Pellecer, el actual ministro de Trabajo, Luzkeila Vilches, secretaria de Planificación, y Kevin López Oliva, el secretario de Comunicación Social. Era de esperar que ellos no participarían. Se les hizo la invitación por medio de la Secretaría de Comunicación Social, pero lamentablemente tampoco quisieron asistir. Se entiende que este gobierno ha sido nefasto con el trato a la prensa, desde el propio presidente de la República, Alejandro Yamatei, que no da conferencias de la República, hasta el secretario de Comunicación de la Presidencia, Kevin López Oliva, quien ha sido un nefasto comunicador. ¿Por qué? Porque hace las cosas de espaldas hacia los medios de comunicación críticos. Y otro dato bien importante, yo sé que los periodistas a veces incomodamos con este tipo de interrogantes y análisis, pero es necesario decirlo. Además, la transición, Sonny, el tema de la transición que se desarrolló durante esta semana, porque la transición nos referimos no solo al hecho de lo que vaya a pasar el 14 de enero del año 2024, nos referimos a todas las etapas que se dan a lo largo, que se van a dar a lo largo de estos meses y que se deben hacer
a puerta abierta para los medios de comunicación. Pero lamentablemente se están haciendo a puerta cerrada. Me extraña que el Movimiento Semilla permita eso y que no me vengan con la justificación de que el gobierno tiene el control de eso, que seguramente sí, pero ellos deben de exigir que los medios de comunicación estén presentes en cada una de las actividades que se hagan en torno al cambio de mando. Bueno, sí, yo lo que creo, Marvin, es que, como lo mencionabas, entendemos de que hay entrevistas que se tienen que solicitar con anticipación, ¿no? Como por ejemplo, cuando se entrevistó a Bernardo Arévalo, obviamente se entiende, ¿no? Que ahí está siendo solicitado por diferentes medios de comunicación y se tiene que solicitar un espacio en todo esto. Pero en este caso estamos hablando de un equipo de transición que está integrado por 5 o 6 personas y me parece que las 6 personas, de ninguna de las 6 personas pueda atender una entrevista, ¿no? Bajo el argumento de que están ocupados, ¿no? Y en realidad prácticamente en la transición es recibir la documentación y todo lo que te está mencionando. O sea, en realidad no es que el equipo de transición tenga que hacer mayor cosa, es recibir lo que el gobierno saliente te está entregando. Entonces, y entender algunas de sus políticas, leyes que han dejado durante estos 4 años. Entonces, yo lo que sí creo es de que también se tiene que comprender la dinámica de los medios de comunicación. Pareciera que en estos 4 años que Movimiento Semilla está en el Congreso de la República, aún como no entienden la dinámica de los medios de comunicación y cómo funcionan los periodistas y cómo funcionan los medios de comunicación, tanto comerciales como independientes, alternativos. Entonces, la verdad que sí, yo sí quisiera también hacerles un llamado de atención a la gente de Movimiento Semilla, porque si esto, lo que están haciendo ahorita de que no tienen tiempo, pareciera que cuando ya asuman y que estén asumiendo algún cargo público, porque pues entraría en la lógica que las personas que están integrando el equipo de transición pues al final también vayan a ocupar un cargo público cuando ya asuma Bernardo Arévalo y Karine Herrera como el presidente y presidenta y vicepresidenta. Entonces después van a decirte que tampoco van a tener tiempo porque tienen muchas funciones que hacer como funcionarios públicos, ¿no? Entonces al final yo esperaría que este no sea un precedente de que vaya a ocurrir eso cuando estén ya en el gobierno, ¿no? Entonces, sí, esperaría que sea un llamado de atención. Me parece muy extraño también de que pareciera de que el equipo de transición sí tiene tiempo para otros medios de comunicación, pero pareciera que para otros tampoco tiene tiempo, ¿verdad? Entonces eso también me genera a mí mucho ruido en ese sentido. Y en relación, pues, al tema, eso es lo que se esperaría y, pues, esperamos, porque van a haber otras próximas reuniones de transición en las que va a estar participando el equipo del gobierno entrante y pues hacerles el llamado a ellos, ¿no? De que esas reuniones deberían ser en el Palacio Nacional de la República, en el salón más grande o en cualquiera de los patios y debería ser a puerta abierta para que todos los medios de comunicación estén escuchando qué es lo que tienen que decir cada una de las autoridades, tanto las salientes como las entrantes. Entonces, eso sí creo yo que no hacerlo ahí a escondidas en casa presidencial, porque así fue como se hizo, a escondidas en casa presidencial. De nada me sirve a mí, a los medios de comunicación y a la ciudadanía, de que el equipo de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia esté transmitiendo cómo está llegando Bernardo Arévalo, bajándose de los carros, entrando a casa presidencial. De nada nos sirve eso. Da risa. De nada nos sirve, es un puro show. Lo que nosotros nos sirve es lo que está diciendo Alejandro Yamatei en esa reunión, qué es lo que están diciendo y qué es lo que está diciendo también el equipo. De nada nos sirve que nos manden un video, nos den una transmisión de lo que ellos quieren que se sepa. No, aquí lo que nos interesa es escuchar desde el inicio de la reunión hasta el final de la reunión y que se pueda abordar tanto las autoridades salientes como las autoridades entrantes. Pareciera que se lo olvidó Alejandro Yamatei cuando fue la transición con Jimmy Morales. ¿Cómo fue la transición ahí? Los dos salieron a dar una conferencia de prensa después de las reuniones de transición. ¿Por qué no hacen lo mismo? ¿Por qué Movimiento Semilla no pide una conferencia de prensa en la que esté participando Alejandro Yamatei y a la par? Entonces, esas cosas, para mí, son las que desde un inicio reflejan dan un mensaje importante. Entonces, la verdad que sí lamento mucho que no esté en este programa un integrante de la comisión de transición del gobierno entrante, la verdad. Porque del gobierno saliente, pues al final es de esperarse un gobierno corrupto, impune, que lo que poco era transparente, pero la verdad que sí, esperaríamos de que más adelante puedan estar, de verdad, esperaríamos eso. Sonny, es que el tema radica en que lo que esperamos como periodistas es de que el movimiento Semilla gobierne de cara a los y las ciudadanas, ¿verdad? Y es que nos hemos enfrentado a lo largo de este gobierno
con varios secretarios de comunicación social de la presidencia completamente nefastos. Y de este último, Kevin López Oliva, pues es un personaje que se ha dedicado a difamar, a atacar periodistas, una persona sin preparación, una persona que no sé cómo llegó a ser secretario de comunicación social. Su amistad con algunos militares, su amistad con algunos políticos lo llevó hacia ese cargo. Uno entiende que ese tipo de gente no tiene la capacidad y no tiene el compromiso con el pueblo de Guatemala. Entonces, eso también es importante. Ojalá que el nuevo gobierno nombre en la Secretaría de Comunicación Social a profesionales responsables, tanto como secretario de comunicación como subsecretario. Pero además eso se debe extender a los diferentes ministerios y secretarías. ¿Por qué? Porque hay comunicadores que lo que hacen es dedicarse a bloquear el trabajo de los y las periodistas. Entonces hacemos un llamado al movimiento Semilla para que dejen esas prácticas atrás, para que no eviten hablar con los medios de comunicación y que no justifiquen que no tienen falta de tiempo. Porque recuérdense que el compromiso a partir del 14 de enero del año 2024 es sumamente grande y el trabajo es muchísimo. Pero ese trabajo, señores de Semilla, también incluye atender a los medios de comunicación y sobre todo a periodistas críticos, a los cuales ustedes también en determinado momento van a tener que enfrentarse. Claro, sí, es que al final no hay que olvidar, o sea, no hay que olvidar que los medios de comunicación también jugaron un papel importante en las elecciones y que los medios de comunicación ayudaron a que la gente conociera de su candidato a la presidencia, conociera a sus candidatos a diputados y que no se les olvide que también ustedes usaron los medios de comunicación para dar a conocer sus candidaturas. Entonces, ahora también lo que se espera es que cuando se les quiera abordar, ahora que están en este proceso de transición, que están gobernando, pues también se han abierto a los medios de comunicación. Eso es lo que se pide, ¿no? Esa apertura. Y esperemos de que cuando estén ejerciendo ya el cargo público, así sea. Entonces, ya entrando un poco al tema de la transición, Marvin, a mí me pareció muy sorprendente el tema de ese video que transmitió la presidencia en el que Alejandro Yamatei estaba a la par de Bernardo Arévalo y dijo una frase interesante en la que decía que la soberanía radicaba en el pueblo y que el pueblo pues es el que había elegido a sus nuevas autoridades. Sorprende, ¿por qué? Porque al final todo lo que has estado haciendo, ¿verdad? Alrededor de los movimientos que se han estado haciendo ahí para que Bernardo Arévalo no asuma el próximo 14 de enero, esa es la percepción, para afectar al partido político y que por ende las candidaturas que fueron electas que la ciudadanía eligió por el movimiento Semilla, pues no puedan asumir en sus cargos políticos. Eso es interesante esa reunión y creo que vamos a poner ahí el video para que la gente pueda ver ese extracto pues, de lo que decía Alejandro Yamatei, declaraciones que sorprenden mucho, a menos a mí me sorprenden. Después de un proceso electoral más, creo que podemos decir que la democracia ha triunfado en Guatemala. Estoy convencido que nuestra república será sostenida siempre por la separación de poderes y por la alternancia en el liderazgo de la nación. Nuestra soberanía radica en el pueblo y el pueblo ha designado a quienes tomarán la batuta del mando de este amado país a partir del 14 de enero del año entrante. Hoy vuelvo y reitero el saludo al señor presidente electo y a la vicepresidenta electa, doña Karen Larisa Herrera Aguilar, que vamos a hacer una transición de alta calidad. Ese es el compromiso. Todos los equipos que han acompañado el proceso podrán dar fe de la organización y desarrollo de este proceso, que ha sido complejo, pero extremadamente agradable el que hayamos podido llegar a este día. Marvin, ¿y vos cómo ves las declaraciones de Yamatei sumado a eso, que a la par de Yamatei pues estaba Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, quien estuvo presente en la reunión, digamos que para garantizar esa transición, ¿no? Que se esté realizando de una forma correcta y democrática? Sí, precisamente, Sonny, eso hablábamos con algunos colegas esta semana, que a mi criterio la presencia del señor Almagro en la misma mesa donde estaba el presidente de la República, Alejandro Yamatei,
y el presidente electo Bernardo Arévalo tiene mucha connotación. Pero yo sí quiero ser ahí también un poco crítico porque creo que la Organización de Estados Americanos ha sido bastante débil en cuanto a su postura en los temas de Guatemala. ¿Por qué? Porque el país se ha visto inmerso en una serie de cuestiones bien delicadas, desde no dejar participar a candidatos a la presidencia, dejar candidatos fuera por el simple antojo del registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, entre otras cosas, y creo que las posturas, no solo en este caso, sino que en otros a lo largo de los últimos gobiernos han sido bastante débiles por parte de la Organización de Estados Americanos. Yo creo que en democracias tan débiles, en democracias tan incipientes como la guatemalteca, instituciones como la OEA deben de estar más de cerca. ¿Por qué? Porque recordemos también que aquí en Guatemala hay un serio problema que no solo tiene que ver con el tema de elecciones en este momento. Hay muchos operadores de justicia, periodistas exiliados y líderes sociales exiliados, producto de la persecución y la criminalización por parte del Estado, encabezado por, que vamos a hablar más adelante de ese tema, encabezado por el presidente Alejandro Yamatei y la fiscal general Consuelo Porras. Entonces yo creo que la Organización de Estados Americanos, si bien ahí estaba el señor Almagro, creo que es importante, pero la OEA tiene que estar más de cerca en los procesos. Obviamente, lo pongo entre comillas, los defensores de la soberanía, los que se rasgan las vestiduras diciendo de que es injerencia extranjera, que no sé qué, y un montón de falacias, son esos mismos que muchas veces, en la mayoría de ocasiones, han estado involucrados en actos de corrupción o defienden a corruptos. Yo creo que los organismos internacionales deben de ponerle más y mayor atención a Guatemala. Exacto, y es que pareciera que Luis Almagro no sabe nada de la corrupción de Alejandro Yamatei. O sea, de la corrupción de Alejandro Yamatei, de su pareja Miguel Martínez, nunca se ha pronunciado Luis Almagro, ¿va? Como que no hay corrupción de Alejandro Yamatei, como que no se está criminalizando a jueces, a fiscales, a abogados, a líderes de sociedad civil, a periodistas y que se encuentran exiliados. Pareciera que para el secretario Luis Almagro eso no hay ningún problema. Pero pasa lo de las elecciones y ahí sí, ¿verdad? Ahí sí presta un problema porque resulta que también recibe muchas presiones de otros países dentro de la Organización de Estados Americanos. Entonces, verlo ahí pareciera un chiste de mal gusto, ¿no? Pues al final, para unas cosas sí, pero para otras no. Entonces, para mí, así deja también un mal precedente el hecho de que Luis Almagro esté ahí, porque para unas cosas sí, pero para otras no. Nunca se pronunció en contra de la corrupción y todos los abusos que estaba cometiendo durante la pandemia, durante el proceso electoral, pero ahora sí, hasta el final sí empieza a hablar, ¿no? Entonces al final pareciera que hay ciertas cosas que sí les importan a ciertas organismos internacionales y otras no. Pero bueno, ya con esto estaríamos cerrando este primer segmento que queríamos hablar precisamente de la transición que inició esta semana y que se espera que en las próximas semanas continúe este proceso de transición. Así que el llamado tanto a los integrantes del equipo de transición del gobierno entrante, Bernardo Arévalo, es de que sean abiertos a la prensa. Son 5 o 6 integrantes, no puedo creer que todos estén ocupados haciendo lo que tengan que hacer. Siempre hay espacios para la prensa, entonces el mensaje es ese, ¿no? No tomar esa postura de que están ocupados y eso, ¿verdad? Porque cuando querían entrevistas, cuando eran candidatos, ahí sí no estaban ocupados, se iban a los medios de comunicación. Entonces el mensaje es ese, ¿no? Y pues en el siguiente segmento estaremos hablando precisamente de otro tema muy importante en la coyuntura guatemalteca, que es el caso de la fiscal general Consuelo Porras. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, que se transmite por la televisión Más TV y en redes sociales. Ahí abajito les van a aparecer nuestros nombres, Marvin del Cid y Sonny Figueroa, para que nos dejen sus comentarios
en Twitter, en TikTok, en Instagram, en Facebook, para que nos sigan y nos digan qué les parece el programa, qué tema les gustaría que abordemos, a quién les gustaría que entrevistemos, y por supuesto comentarios sobre los distintos programas que hacemos en Somos el Combo. Pues en el primer bloque estuvimos hablando del tema de la transición entre el gobierno saliente, el gobierno de Alejandro Yamatei y de Guillermo Castillo, que por cierto tampoco lo vi por ningún lado ahí, ¿verdad? Dice que a finales de septiembre va a iniciar la transición con Karen Herrera. Bueno, entonces esperemos verlo por ahí, ¿verdad? Pero también, como decíamos en ese primer bloque, es que ningún integrante de ambos equipos quiso participar en esta entrevista para explicar con mayor detalle qué fue lo que se habló, qué fue lo que se dijo, cómo evolucionando ese cambio, que finalmente uno de los principios básicos de la democracia es la alternabilidad en el poder, ¿verdad? Es decir, de que haya cambios, y la transición es parte de eso. Y qué mejor de hacerlo de frente hacia la población e invitando a los medios de comunicación. Por otro lado, durante las últimas semanas, desde que el Ministerio Público se ha tratado de involucrar o se inmiscuyó, no tratado, sino que se ha inmiscuido en el proceso electoral, perjudicando a algunos candidatos e incluso perjudicando con gran fuerza al movimiento Semilla. Hay distintas muestras de rechazo en contra de la señora Consuelo Porras, la fiscal general y jefa del Ministerio Público. De hecho, el pasado martes, Sony y queridos televidentes, la señora Consuelo Porras dio una conferencia de prensa en la que no se permitieron... Conferencia de prensa, ¿verdad? Bueno, le dicen conferencia de prensa, pero es que esas no son conferencias de prensa. Es que yo no sé, yo siempre me he preguntado en qué cabeza cabe decir que es conferencia de prensa cuando se paran frente a los periodistas, lo que hacen es un monólogo. No entiendo qué es conferencia de prensa para ellos. Yo no entiendo. ¿Y qué piensan los comunicadores de esas instituciones? Yo no sé si son tontos o se hacen, pero la verdad es que eso no es conferencia de prensa. Y ahí sí que es bien delicado porque finalmente no se puede preguntar, no se puede cuestionar. Y en esa conferencia de prensa, que no es eso, estuvo acompañado del secretario general del MP, Ángel Pineda, ¿verdad? Otro personaje escurridizo de esa institución, y del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, Rafael Curuchiche. Ambos funcionarios sancionados por corruptos por el departamento, señalados de corrupción por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Y qué dijo la fiscal general Consuelo Porras en esa conferencia? Que todos los señalamientos en contra de ella y de la institución que dirige son falsos y que son una institución apolítica y que no están bajo el mando o bajo las directrices de ninguna otra institución, lo cual sabemos todos los guatemaltecos que es mentira, que muchas de las directrices llegan directamente de otros actores políticos, entiéndase el presidente Alejandro Yamatei, porque la persecución es selectiva, la persecución va en contra de quienes han luchado contra la corrupción. Y se les ha invitado en reiteradas ocasiones a que vengan a Somos el Combo también, pero tampoco quieren participar. Al señor Rafael Curuchiche se le ha dicho que participe para que venga a expresarse aquí, para que venga a defenderse, para que venga a indicar qué piensa, los señalamientos en su contra, pero se lava las manos como siempre, Sony. Entonces, vamos a ver un video de la... Es que conferencia, ¿va? Sí, vamos a ver un video de la señora Consuelo Porras, la fiscal general de Guatemala, donde dice que todo lo que se le señala en redes sociales a ella y a su equipo de trabajo es falso. Pasemos a ver el video para que ustedes, televidentes, juzguen y dejen sus comentarios
ahí en redes sociales. Quiero manifestarles, en seguimiento a su solicitud y tal como sucedió durante su primera visita, el señor secretario general pudo conocer de la fuente oficial, que es el Ministerio Público, toda la información relacionada con el quehacer de esta institución y poder realmente manifestarle y desvirtuar las informaciones falsas que forman parte de una campaña de desprestigio en contra de la institución. En ese sentido, quiero ser categórica al manifestarle al pueblo de Guatemala que no se dejen sorprender ni engañar por campañas de desinformación, que la única verdad es la que hoy se le dio a conocer al señor secretario general. En primer lugar, el Ministerio Público no es una institución política, es una institución eminentemente técnica cuya función es investigar las denuncias ciudadanas y dar respuesta a la víctima de los delitos, por lo que rechazamos categóricamente cualquier señalamiento que pretenda involucrar al Ministerio Público con el resultado del evento electoral. También, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, rechazamos frontal y contundentemente cualquier señalamiento respecto a que se esté formando parte de un proceso de golpe de Estado, como falsamente se ha señalado. Esta acción advierte que la finalidad es la de interrumpir el periodo constitucional en el cargo de la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, y tiene como objetivo detener las investigaciones en curso respecto a denuncias que se han presentado ante el Ministerio Público y que, garantizando el respeto a los derechos de las víctimas, deben ser investigadas. Bueno, si es que hasta el final Consuelo Porras, digamos, sale a hablar eso después de una reunión que también sostuvo con el secretario general de la OEA, ¿verdad? Luis Almagro, en donde pues él también se reunió en esta visita en la que estuvo en el inicio de la transición de gobierno, también se reunió con la fiscal general Consuelo Porras para hablar sobre el tema de al final la ciudadanía está harta de la fiscal general Consuelo Porras, está harta de la persecución que están llevando en contra de exoperadores de justicia, quienes metieron presos a corruptos y ahora resulta que por haberlos metido presos a los corruptos, ahora esos operadores de justicia están siendo criminalizados. Entonces, Consuelo Porras, pues señalaba precisamente que incluso rechazó los señalamientos que en algún momento hizo Bernardo Arévalo, el presidente electo, que decía que desde el Ministerio Público se estaba orquestando un golpe de Estado, ¿no? Entonces, ella salió a decir de que rechazaba esto y de que es totalmente falso lo que se está realizando sobre el tema. Pero es interesante que Consuelo Porras sale a esto, pero no tiene el valor, porque es lo que es, de enfrentar a los medios, ¿no? En relación a los cuestionamientos sobre muchas cosas. Y pues yo lo que le preguntaría a Consuelo Porras es, si usted dice que el ente que dirige es apolítico, ¿dónde están las investigaciones en contra de Alejandro Yamatei por la finca que se compró en Santa María de Jesús? ¿Dónde está esa investigación, señora fiscal general? ¿Por qué usted no investiga de dónde sacó 20 millones de quetzales Alejandro Yamatei para comprarse esa finca? ¿Por qué no usted investiga y el Ministerio Público, a la fe sí hay que le gusta investigar al señor Rafael Curruchiche, ¿por qué no investigan de dónde sacó el dinero para construir esa mansión en esa finca que se compró? ¿Por qué no investiga, señora fiscal general, señor Rafael Curruchiche, esta cervecería Chapultepec que Miguel Martínez se compró esa franquicia? ¿De dónde sacó el dinero para comprar esa franquicia? ¿Por qué no investigan las propiedades que se ha comprado Miguel Martínez para sus familiares? ¿Por qué no investiga todo eso? O sea, ¿por qué no investigan precisamente eso, verdad, Marvin? O sea, eso es el tema de las compras en la pandemia, otras irregularidades que hemos dado a conocer nosotros como periodistas independientes, ¿verdad? No solo temas alrededor de Alejandro Yamatei y de su pareja, el señor Miguel Martínez. Hay muchísimos otros temas de corrupción. ¿Qué es lo que ha hecho el Ministerio Público? Voltear a ver para otro lado. Voltear a ver para otro lado. ¿Por qué? Porque son afines a ellos, porque no les interesa, simplemente porque tienen directrices
pero material para investigar hay suficiente. Y esto, por ejemplo, a mí me recuerda cómo se le extinguieron propiedades a Otto Pérez Molina, a Roxana Valdetti. Ojalá que la justicia alcance algún día a varios funcionarios del gobierno de Alejandro Yamatei, a varios exfuncionarios, a empresarios vinculados a ese gobierno, a actos de corrupción, y por supuesto a la familia de Miguel Martínez, ¿verdad? Que en los últimos años se ha enriquecido a más no poder. Y ahí vemos a Martínez haciéndose la víctima, que es una de las cosas que más le gusta. Claro, esa es la víctima. Entonces sí, al final, Marvin, un proceso, digamos, como complicado en relación al tema de la fiscal general Consuelo Porras. ¿Por qué? Porque Bernardo Arévalo, si todo, digamos, va bien en este país y se respeta la voluntad del pueblo, Bernardo Arévalo asume el 14 de enero del 2024, pues estaría llegando, digamos, todavía le estarían faltando 2 años y medio para que Consuelo Porras deje el cargo, ¿verdad? Y a él le toque elegir de esa nómina de que la comisión de postulación le estará presentando para que él elija al próximo fiscal general. Él ya mencionaba, en ningún momento va a buscar, si Consuelo Porras se postula y queda entre esa nómina, no la va a reelegir. De hecho, ya le ha pedido la renuncia y lo estaría haciendo al nomás también asumir como presidente, estaría reiterando esa petición de renuncia. Entonces, ¿cómo ver ese panorama en donde Bernardo Arévalo va a estar, digamos, teniendo un ministerio público que aparentemente va a seguir criminalizando a muchas personas? Entonces, ¿cómo entender todo esto? Es un desafío grande el que va a tener, en este caso, el gobierno entrante, tomando en cuenta que tendrá a uno de los últimos bastiones de los corruptos ahí, que en este caso sería Consuelo Porras. Entonces, ¿cómo? De hecho, Bernardo Arévalo ya lo decía aquí en Somos el Combo, en una entrevista que hicimos la semana pasada. Él indicaba que ya le pidió la renuncia a la fiscal general Consuelo Porras. Obviamente no es tan fácil el tema, eso hay que dejárselo claro a la teleaudiencia, que no es porque Bernardo Arévalo le pida la renuncia a Consuelo Porras y ella se va a ir al siguiente día o en la tarde que asuma Bernardo Arévalo. No, eso es un proceso, eso tiene procedimientos. Obviamente si ella decide irse, pues lo va a hacer, pero no es tan fácil destituirla. Luego de ello vendría a quién va a designar el señor Arévalo como para sustituir a Consuelo Porras si es que ella renuncia, ¿verdad? Que ese es otro tema que también no es un tema tan fácil, ¿verdad, Sony? Entonces, sí, que no es que él puede nombrar a cualquier persona como fiscal general, no es así. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta también, para que ustedes en casa o quienes nos ven en redes sociales, quienes nos ven a través de la televisión o en redes sociales, comprendan de que esto no es tan fácil. Eso producto de las reformas que se le hicieron a la ley del Ministerio Público. El presidente no puede destituir tan fácilmente a la fiscal general. Y por el otro, debe de escoger de un grupo de personas, la terna creo que es, ¿no? Una nómina de 6 candidatos. De los que quedaron por abajo Consuelo Porras cuando ella fue designada como fiscal general, en un proceso sumamente turbio, donde hubo varias irregularidades, pero finalmente ella es nombrada por Alejandro Yamatei para su reelección, ¿verdad? En su reelección. Claro, sí, o sea, supongamos de que Consuelo Porras deja el cargo, Bernardo Arévalo tendría que nombrar al sucesor entre Henry Alejandro Elías Wilson, Gabriel Estuardo García Luna, Darlene Apolonia Monge Pinelo, Jorge Luis Donado, que fue Procurador General de la Nación de Jimmy Morales, y Néctor de León Ramírez. Entonces, no es tan fácil este proceso y se los mencionamos porque creo que se tiene la percepción o hay mucha desinformación en redes sociales de que Bernardo Arévalo, cuando asuma como presidente, le pide la renuncia y ya tiene que renunciar. No es así. Antes se podía, ahora no. Antes el presidente podía destituir al fiscal general después de las reformas que se hicieron a la ley orgánica del Ministerio Público. Ya no se puede hacer eso. Entonces,
solo es de que ella quiera renunciar, y si renuncia, no es que Bernardo Arevalo pueda nombrar a cualquier persona a su gusto y antoja como el próximo fiscal general, sino que hay una nómina de 6 candidatos que se le envió en el 2022 a Alejandro Yamatei, y pues bueno, él ya eligió a Consuelo Porras y tendrá que elegir de esos 5 restantes al próximo. Entonces, creo que hay que estar atentos sobre el tema. Creo que también las manifestaciones, Marvin, van a seguir en aumento. Ya diferentes organizaciones campesinas, indígenas han señalado de que incluso le dieron como un tiempo lapso, ¿verdad? Un tiempo de 48 horas a Consuelo Porras para que renunciara. De lo contrario, iban a realizar bloqueos y manifestaciones masivas. Entonces también habría que esperar lo que va a ocurrir en lo que termine esta semana y las próximas semanas en relación sobre la presión que pueden ejercer estos grupos sociales, y qué decisión estará tomando Consuelo Porras, que yo sí creo que poco a poco se va quedando un poco solo la señora, al igual que Rafael Curruchiche en relación a este tema, ¿no? Lo que pasa es que también hay que recordar, Sony, que la fiscal general ha dicho que el Ministerio Público es una institución de puertas abiertas, lo cual es una mentira. Y una mentira, ¿por qué? Por diferentes motivos. Recordemos que fue durante la gestión de Consuelo Porras que se mandó a poner un barandal frente al Ministerio Público. ¿Sí? Ahora no se puede protestar libremente al Ministerio Público. Hay una serie hay conos, barandas, seguridad, hay una serie de limitaciones para entrar al Ministerio Público. ¿A qué le teme la señora? ¿A qué le temen los fiscales? Obviamente le temen a que no dan la cara, a que fingen ciertas cosas. Y recordemos también de que se ha demostrado que hay vínculos entre ciertas personas del Ministerio Público, por ejemplo, con los famosos Net Center, ¿verdad? Todos claro, estos grupos criminales y cobardes que atacan a periodistas, que atacan a operadores de justicia y que atacan a líderes sociales. ¿De qué forma? Obteniendo información privilegiada, información que obtienen precisamente desde el Ministerio Público. Y es que el Ministerio Público, yo me recuerdo, Sony, que nosotros presentamos una denuncia en la Fiscalía de Delitos contra Periodistas en el año 2020, una de las primeras denuncias que presentamos para que se investigara los Net Center. ¿Y cuál fue la respuesta de los auxiliares fiscales de la Fiscalía de Periodistas, valga la redundancia? Que no hay capacidad para investigar eso, ¿verdad? Pero es que ese es un gran tema al que nos enfrentamos en la actualidad. Entonces, yo creo que el Ministerio Público, al igual que otras instituciones del Estado, requieren cambios de forma y de fondo. Con el Ministerio Público no va a ser tan fácil por la forma en que se tiene que designar a las autoridades. Obviamente en otras instituciones, pues el control lo tiene el partido Semilla, que va a asumir a partir del 14 de enero, pero con el Ministerio Público no es tan fácil. Claro, no es tan sencillo a raíz precisamente de esas reformas que se hicieron hace años atrás, ¿verdad? Cuando estaba, yo me recuerdo, Tel Maldán en el lugar, y creo que fue a inicios del gobierno de Jimmy Morales, ¿no? Entre 2016 y 2017, ahí fue cuando se hicieron esas reformas. Cuando estaba Tel Maldana como fiscal general, se hicieron esas reformas y se aprobaron en el Congreso de la República. Entonces también no es tan fácil, porque al final quien tiene que aprobar esas reformas es el Congreso. Ya sabemos quién va a tener mayoría, ¿verdad? Entonces va a ser un poco complicado ante esa situación. Entonces yo creo que se vienen semanas difíciles para el Ministerio Público, para la fiscal general Consuelo Porras, porque hay que estar atentos de cómo reacciona la ciudadanía, si va a seguir esa presión, si van a seguir presionando para que ella renuncie, y pues esperamos a ver qué es lo que pasa. Estaremos atentos, ¿verdad? Estaremos vigilantes, diría ella, ¿no? Estaremos vigilantes de lo que ocurra en relación a las protestas, las presiones para que Consuelo Porras renuncie como fiscal general y jefa del Ministerio Público. Mientras tanto, ya estamos llegando otra vez al cierre de este segundo segmento. Recordarles que en el primer segmento, para las personas que se están conectando en este momento en la televisión, en sus pantallas, o lo están viendo en redes sociales, en el primer segmento estuvimos hablando sobre la transición entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Lamentablemente a este programa no asistió
ningún representante de ese comité de transición del gobierno de Bernardo Arévalo, a pesar de las invitaciones que se le hicieron. Del equipo de Bernardo Arévalo, porque no es gobierno todavía, ¿verdad? El equipo de transición de Bernardo Arévalo, a pesar de las invitaciones que se le hicieron, y que son 5 o 6 personas, ninguna de las personas pudo asistir. Lamentamos eso, esperamos más adelante puedan asistir. En el caso del gobierno saliente, pues es de esperarse que no quieran dar la cara, un gobierno opaco, poco transparente. Entonces eso precisamente estuvimos hablando, ¿no? Y qué es lo que se espera y qué es lo que deberían también exigir a la ciudadanía en relación a hacer esas reuniones públicas donde las personas puedan ver qué es lo que está pasando. Y en este segundo segmento estuvimos hablando sobre todo lo que está pasando alrededor del Ministerio Público, las presiones que hay hacia la fiscal general Consuelo Porras, las peticiones de que ella renuncie por lo que está haciendo desde el Ministerio Público, criminalizar a diferentes personas de diferentes sectores. Entonces vamos a una pausa y regresamos con una sentencia histórica también en Guatemala que ocurrió precisamente el día de ayer, miércoles, un expresidente condenado por un caso de corrupción. Así que vamos a la pausa y regresamos. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo. Recuerde que en este programa hacemos entrevistas, analizamos la situación política de Guatemala y también presentamos investigaciones periodísticas sobre actos de corrupción, abusos de poder e impunidad, tanto en el sector público como en el sector privado. Esta semana también se dio un hecho histórico en Guatemala. El expresidente Otto Pérez Molina se declaró culpable de lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude, esto en una trama de corrupción que se aconteció durante su gobierno, conocido como un caso cooptación del Estado. Él fue condenado a 8 años de prisión. Pérez Molina, de 72 años, decidió aceptar los cargos para poder obtener una reducción de penas por los delitos de los que se le acusaba de parte del Ministerio Público. Recordemos que la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, lo señaló en 2015 al expresidente de dirigir una estructura criminal que recibió aproximadamente 500 millones de quetzales en comisiones ilícitas, en sobornos, derivados de la adjudicación de contratos en diversas instituciones públicas. La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de la jueza Eva Recinos. Pérez Molina le dijo a la jueza, minutos antes de ser condenado, que estaba consciente de que implicaba la aceptación de cargos y dijo que él se sometía a esta figura de forma voluntaria. La jueza le dio la palabra al exmandatario y este se declaró culpable de los 3 delitos que le imputó la fiscalía: fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero. La jueza lo condenó a Otto Pérez Molina a 2 años y 6 meses por fraude, a 2 años y 6 meses por cohecho y a 3 años por lavado de dinero, haciendo un total de 8 años de prisión, y le impuso una multa de casi $3 millones. Al concluir la audiencia, Otto Pérez Molina dijo que aceptó los cargos a pesar que no cometió ningún ilícito, sino que lo hizo porque a su consideración la justicia guatemalteca está politizada y que prefirió mejor aceptar los cargos. Veamos el video de Otto Pérez Molina. Varias cosas. Primero que nada, es una ley que está a disposición de cualquiera. Eso es una cosa. No estoy haciendo nada fuera de la ley, no estoy dando vueltas, no estoy dando nada. Estoy dando la cara y es legal lo que estoy haciendo. Segundo, después de, no 7 años, 8 años, el 3 de septiembre cumplí 8 años de estar detenido. Como dijeron, sin sentencia firme. Ustedes van a buscar mis antecedentes penales y aparecen limpios hasta este momento. O sea, gozo de la presunción de inocencia porque no tengo sentencia firme. Después de 8 años, imagínense. Entonces, ¿qué es lo que dice usted? Que la justicia aquí, que yo enfrenté, que yo renuncié voluntariamente de la presidencia de la República. Yo no renuncié por los movimientos que hicieron, las manifestaciones que fueron a hacer. Si la manifestación no llegó a más de 40,000 gentes, yo hubiera podido poner 3 veces más de los 40,000 gentes. ¿Sabe usted que un medio hizo una encuesta donde preguntaban si yo debía renunciar y el 54% de los guatemaltecos dijo que yo no debería de renunciar, que debería de terminar mi periodo? Entonces, sin embargo, lo hice y vine a dar la cara. Pero en estos 8 años me estoy dando cuenta de que la justicia, ya me di más que cuenta que la justicia
Aquí no solo es tardía, es maliciosa, es selectiva y está politizada. Entonces una justicia que está politizada resulta que ya no es justicia. La justicia, para que de verdad sea justicia, debe ser pronta y servida. Y es lo que menos hemos tenido. Imagínense que no tengo una sentencia firme después de 8 años donde yo voluntariamente me presenté. Aceptó que cometió delitos, pero él dice que no cometió los delitos porque la justicia en Guatemala está politizada y que mejor decidió aceptar estos cargos del Ministerio Público, pero que él no es culpable. ¿Qué pensás de todo eso, Marco? Bueno, pienso muchas cosas, pero es que la verdad me da risa, pues, porque recordemos que él junto a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti tuvieron que dimitir precisamente en el año 2015. Por un lado, Roxana Valdetti, que había amasado una gran fortuna entre propiedades, vehículos, mansiones, y que dejaron al descubierto que Valdetti se venía enriqueciendo desde hace muchos años, producto de sus vínculos con la política, desde financiamiento electoral ilícito hasta su cargo como vicepresidenta, incluso como diputada. Y por el otro, Otto Pérez Molina, un exmilitar, incluso firmante de los acuerdos de paz, que al igual que su compañera de fórmula, al igual que la vicepresidenta Roxana Valdetti, amasó fortuna con propiedades. Recordemos que ambos tenían cada uno una finca en Chimaltenango. Incluso a Otto Pérez Molina se le descubrieron yates en Izabal, ¿verdad? Esa vida de millonarios que ambos se dieron y se daban. Y producto de esos actos de corrupción, que serían muchísimos para mencionarlos en este programa, y que incluso algunas de esas investigaciones periodísticas las publicamos en el diario El Periódico. Fueron investigaciones realizadas por periodistas donde documentamos los graves casos de corrupción en los que estuvo involucrada Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina, y muchos de sus cercanos, incluso algunos de ellos hoy prófugos de la justicia, y no porque sean perseguidos políticos, sino porque estuvieron involucrados en serios actos de corrupción, no como por ejemplo lo que le quieren hacer algunas personas, por ejemplo a Claudia González, la abogada, que a ella sí le están inventando un caso, o como el caso que le inventaron a otro de nuestros abogados, a Rosman Pérez, a quien desde el Ministerio Público se le montó un caso. Y lo menciono porque en el bloque anterior hablamos de la fiscal general Consuelo Porras y del grupo de personas que trabajan junto a ella. Entonces, Otto Pérez Molina tiene el derecho a decir lo que él quiera y decir incluso que la justicia está politizada. Lo que sucede es que nunca pensó que el brazo de la justicia lo fuera a alcanzar a él, porque recordemos que muchos, solo por el hecho de llegar a ser presidentes, piensan que son intocables, o que no se les, o incluso los vicepresidentes. No, señores, ustedes son funcionarios públicos y que deben dar la cara, sea el presidente, sea la vicepresidenta, sea un ministro. Y por eso es el mensaje para los nuevos gobernantes, porque yo lo que espero es que el Ministerio Público en un corto tiempo, no en un largo tiempo, investigue, por ejemplo, a los funcionarios del actual gobierno que van a dejar sus cargos y a personas, empresarios y otros que se han visto involucrados en actos de corrupción. Porque al igual que en el gobierno de Álvaro Colón, por mencionar los más cercanos, en el gobierno de Jimmy Morales, en el gobierno de Otto Pérez Molina y en el gobierno de Alejandro Yamatei, muchas personas se han enriquecido. Y luego cuando son procesados penalmente y a pesar de que se demuestra que obtienen lujosas propiedades, los hijos se van a estudiar al extranjero, los hijos viven
con muchos lujos, y las familias, ellos siguen diciendo de que están siendo perseguidos políticamente. La verdad es de que para mí la condena es bastante tibia. Es una condena que tuvo que haber tenido más años de cárcel por todo lo que sucedió en ese gobierno. Lamentablemente no se les juzga a todos, ¿verdad? Pero por lo menos queda un precedente. Claro, sí queda ese precedente, pero también, Marvin, hay que recordar que en 2022 Otto Pérez Molina ya fue condenado a 16 años de cárcel por corrupción, al igual que Roxana Valdetti. Ellos fueron hallados culpables de los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera. Esto por el famoso caso conocido como La Línea. Cada uno recibió una pena de 8 años por cada delito, y además el tribunal les impuso una multa de 8.7 millones de quetzales a cada uno. Entonces a Otto Pérez Molina se le estarían sumando, ¿verdad?, a esos 16 años de cárcel, esos 8 años de cárcel. Estamos hablando de prácticamente 24 años de cárcel para el presidente que, como él lo decía en ese video, ha pasado precisamente, él decía que el 3 de septiembre que pasó hace poco, Marvin, él decía que cumplió 8 años de estar en prisión preventiva. Pues le quedan otros 16 años, señor Otto Pérez Molina, por cumplir, al llegar a la presidencia y olvidarse de velar por el pueblo, de crear políticas a favor del pueblo, sino por llegar a la presidencia a enriquecerse de forma descarada. Entonces, ahí espero ver yo pronto al señor Alejandro Yamatei y algunos de sus funcionarios más cercanos que han llevado a enriquecerse, ¿verdad, Sonny? Y que den la cara y que no se escondan y que después no vayan a decir, porque seguramente el señor Yamatei va a salir se va a ir a meter al Parlamento Centroamericano, ese refugio de corruptos. De corruptos. Pero ojalá que la justicia lo alcance a él y a sus más cercanos, y a otros no tan cercanos, ¿verdad? Sí, a Miguel Martínez tendría que alcanzar. A Miguel Martínez, a sus hijos que se beneficiaron de la corrupción también, y a la familia de Miguel Martínez, a todas esas personas que se dedicaron, que quizá ellos no se quedaban con la plata, pero la disfrutaban, y la disfrutaban un montón. Ojalá la justicia a ellos los alcance también. Entonces, señor Otto Pérez Molina, le quedan otros 16 años para estar en la cárcel, con esa condena que recibió por el caso de La Línea. Y de Roxana Valdetti ni hablemos, ¿verdad, Mario? Porque ella pareciera que nunca va a salir de ahí, ¿verdad? Porque acuérdate que ya tiene otros casos más por el agua mágica. Es una de las exfuncionarias que tiene más casos en su contra, aparte del señor Gustavo Lagos. Tiene como 6 o 5 casos de corrupción, de los que no va a salir pronto, ¿verdad? Entonces... Sí, lo que sucede es que Roxana Valdetti, recordate, Sonny, que en el caso de ella, pues hay muchos casos también abiertos. A ella también se le extinguieron varias propiedades. Y es que los políticos, yo no sé por qué tienen una característica. Yo creo que no es un tema periodístico, sino que no sé si es un tema para la ciencia, no sé, por decirlo de alguna forma, hasta me da risa, porque todos los políticos corruptos, ¿qué es lo primero que hacen? Comprarse fincas, ¿verdad? Caballos. Comprarse fincas y comprarse casas en la playa, ¿sí? Bien harían los y las ciudadanas siempre estar pendientes de los funcionarios o empresarios corruptos y denunciarlos, ¿verdad? Nosotros estamos con las ganas siempre de hacer investigaciones periodísticas, y no importa en contra de quién sea. Así es que si ustedes, estimados y estimadas ciudadanas, tienen conocimiento de actos de corrupción y los podemos documentar, los podemos ir documentando con mucho gusto. Pero en el caso de Roxana Valdetti, yo pudiera contar muchas historias también, ¿verdad? Porque precisamente ella era una de las funcionarias que siempre, como decimos en el lenguaje común, siempre se llenaba la boca diciendo de que ella no era corrupta. Pero ahí están a la vista todas las propiedades que incluso ella decía en una ocasión, a mí me decía en una ocasión en una entrevista, que se le cuestionaba porque ella venía de un estrato humilde, porque ella había crecido en la colonia 1 de Julio, al occidente de la ciudad de Guatemala, allá en la populosa colonia 1 de Julio, en la zona 19 de la ciudad de Guatemala, y ella decía que a ella se le cuestionaba por venir de un estrato humilde y que es que yo tengo derecho a sobresalir, decía. Por supuesto que todos tenemos derecho a sobresalir y a comprar lo que consideremos producto de nuestro trabajo,
Pero la señora Roxana Valdetti lo que hizo fue enriquecerse, es el enriquecimiento que empezó en las campañas políticas y que aumentaron su patrimonio cuando ella llega a gobernar con Otto Pérez Molina. Claro, así es. Y pues bueno, ya para cerrar, anunciar que la próxima semana, Marvin, vamos a estar ahí lanzando algo con el clásico sello del combo. Sí, vamos a publicar una nueva investigación periodística que, como lo hemos dicho desde que empezamos este trabajo en Vox Populi y que lo anunciábamos siempre, algunos otros medios lo hacen ahora, pero nosotros siempre salíamos a decir que se iba a presentar una investigación, pues ya lo anunciamos, que vamos a publicar una nueva investigación periodística en los próximos días. Mi recomendación es que estén atentos a nuestras redes sociales y sobre todo a la página de Vox Populi. Ahí les vamos a dejar la dirección en la parte de abajo, voxpopuliGuate.com. En los próximos días se va a publicar una nueva investigación y que va a dejar al descubierto otro caso de enriquecimiento, irregularidades en torno a algunas situaciones que se viven en el país. Entonces, pendientes, porque es una buena investigación, como dice Sony, con el sello de Somos el Combo y con el sello del equipo de Vox Populi. Así es, amigos, entonces atentos la próxima semana, atentos a una próxima investigación que le va a poner los pelos de punta del enojo de estos funcionarios corruptos en Guatemala. Así que con eso estaríamos terminando un nuevo episodio más del programa Somos el Combo. Recuerde que todos los jueves a las 7 de la noche usted va a sintonizar el canal Más TV y también las redes sociales de Marvin del Cid, Sony Figueroa, Somos el Combo y también las redes sociales del canal Más TV. Acá nos encuentra un programa en el que presentamos entrevistas, analizamos la situación política del país y también presentamos investigaciones periodísticas de actos de corrupción. Buenas noches.